Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Caroline. Yo trabajo como marketera en la empresa Bobtail. Nosotros proveemos servicios financieros para los pequeños transportistas y dueños operadores. Pueden conocer más de nosotros en bobtail.com y tenemos mucho contenido, además de estas sesiones que pueden aprovechar. También tenemos un grupo de Facebook donde pueden ver todas las invitaciones de eventos, recursos, enlaces a diferentes herramientas. Estamos aquí con un invitado muy especial, Luis Louvier, más reconocido como el lobo en la carretera. Muchas gracias por estar aquí, Luis. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Caroline. De verdad que me encantan este tipo de eventos, como el último que tuvimos sobre el CPM. Y ahora, bueno, sobre los derechos del transportista, un tema muy importante y sobre todo que todos tenemos que tener presente. El día de hoy les quiero compartir un resumen del evento que hicimos en inglés el pasado jueves. Desafortunadamente el invitado no habla español, entonces no nos pudo acompañar en este evento. Fue un abogado, David J. Jenks, de Jenks Law, y él contestó varias preguntas de situaciones en las que se encuentran los transportistas. Entonces, primero, Luis, ¿me puedes contar un poco de tu experiencia de haber trabajado con los brokers en esta industria? Bueno, principalmente, como saben, yo inicié en el negocio del cargo van trabajando bajo autoridad de dispatcher, compañías y aplicaciones. Normalmente estos dispatcher, compañías y aplicaciones obtenían cargas, o mejor dicho, si se puede hablar del órgano regular, reportaban directamente a un broker. Posteriormente el broker al shipper, que es el cliente que envía el negocio. Claro. Luego de un tiempo prudencial en el negocio, trabajando con dispatcher, compañías y aplicaciones, empecé con mi autoridad, con un tiempo ya pertinente, de mayor al año, a buscar cargas por mi cuenta. Al principio creía que era muy fácil. No, que trabaja exactamente igual que un dispatcher y una compañía y una aplicación, pero no, estamos trabajando directamente con el broker. El broker es el responsable de la carga. Y son, como quien dice, los más estrictos. Fue allí, como dice un argot coloquial, ver los toros desde la barrera y estar en el ruedo. Es allí donde yo empecé a entender a un dispatcher y a las compañías por las autoridades, bajo las autoridades que yo estaba corriendo. Los brokers son las personas sumamente más estrictas y siempre van a requerir de que la carga sea entregada para allá. Indiferentemente que exista un tiempo de entrega 4 p.m., ellos siempre van a ejercer una presión. Porque como sabemos, dentro de la industria del transporte existe la reputación. Y esta reputación es una cadena que viene desde arriba hasta abajo. Principalmente inicia con el cliente, que es el shipper, de igual manera con el broker y luego en este caso con el transportista o el carrier, que somos nosotros como tal. Tuve varias situaciones al principio donde creía, como quien dice, hablando coloquialmente, me las sabía todas más una, pero no, es totalmente distinto. Y ahí fue donde entendí que también estaba en juego mi autoridad. Mientras más reputación tenga, mientras más efectividad de entrega tenga en un tiempo prudencial o un tiempo estimado o menor, es donde mayor reputación voy a obtener. Simplemente es entenderlos. Hay algunas cosas que no estuve de acuerdo con los brokers, pero lamentablemente es part of the business, como se dice. Es parte del negocio. Total. Y tenemos dos opciones, o hacerlo o acoplarnos. Porque la tercera opción, que es no hacerlo, creo que no es la opción, valga la redundancia. Antes de empezar a hablar de eso, quiero también reconocer que esta sesión no pretende proporcionar asesoramiento legal. Toda esta información y el contenido que vamos a compartir son para fines informativos generales, simplemente. Y es posible que la información que compartimos el día de hoy, como es la perspectiva de una persona, obviamente experto en el tema, pero que puede ser que haya alguna información que no esté exactamente actualizada. Los participantes en la sesión deberían comunicarse con un abogado si es que tienen necesidad de un asesoramiento legal sobre un tema en particular. Entonces, eso. Empiezo con eso porque no podemos
olvidarnos. Pero quiero primero decir lo que vamos a abordar en este resumen. Uno son estos acuerdos con los brokers. Uno es el broker transparency, que es algo que quizá hayan escuchado en el pasado y me gustaría entender la experiencia de ustedes con esa temática. ¿Y qué pueden hacer si un transportista, un broker no paga a un transportista? ¿Qué es lo que puede hacer el transportista o el carrier en ese sentido? De lo que acabas de decir, Luis, es cierto. Hay ciertas limitaciones que tenemos dentro de la realidad que vivimos, ¿no? Y especialmente cuando hay un mercado tan saturado de transportistas, perdemos cierto nivel de influencia que podríamos tener para tener condiciones mejores, legalmente hablando, ¿no? Condiciones más favorables, digamos. Entonces, en estos acuerdos con los brokers, no necesariamente eso no es necesariamente para que ustedes vayan a decir a los brokers y a sus clientes, mira, yo quiero estas condiciones. Es simplemente para entender las condiciones o los aspectos más importantes de estos acuerdos para que ustedes puedan entender lo que están realmente firmando. Porque estoy segura que hay muchas personas en esta industria que entrarían al negocio y firmarían cosas que realmente no entienden al 100%, porque a veces estos acuerdos de los brokers pueden ser 5, 10, 20 páginas, ¿no, Luis? Con una fuente de texto del 10. El famoso lease agreement. También. Bueno, eso no es algo que tengo información hoy, pero ese sería un evento espectacular Bueno, también. pero es que el lease agreement justamente es la cláusula que muchas veces nosotros por el desespero de empezar a trabajar no leemos y Mm, resulta que ahí principalmente están los acuerdos del broker. Y es allí donde nosotros tenemos que fijarnos como tal. también. La pregunta que me hiciste, omití un ejemplo que yo quería dar. Claro. A mí me pasó una situación muy particular con Mm, un broker. ujú, Yo recientemente, hace 6, 5 meses, fue donde empecé a obtener cargas por mi cuenta. ujú, ¿Qué sucede? Sabemos que construir cargas por tu cuenta es difícil porque a ti nadie te conoce y tú tienes una autoridad con cero reputación. ujú, Obtuve una carga con un broker muy reconocido. Esta carga era desde la ciudad de Carolina del Norte hacia la ciudad de Edmonton, Canadá. ujú, Estamos hablando de aproximadamente 2.400 millas. ¿Qué sucede? Este evento, o esta carga, mejor dicho, fue los mediados del día de enero. Cuando yo chequeo Edmonton, el clima, porque es lo primero que siempre hago cuando voy a Canadá, veo que iba a estar a -7 °F. Dije, bueno, es algo aceptable, vámonos. Resulta que yo recogí la carga el día jueves en la mañana, a las 8 de la mañana, para entregar el día lunes. Resulta que esta carga, en el transcurso, se avecinó una tormenta de tanto de clima como de nieve. Me tocó atravesar ciudades como Chicago, ujú, Wisconsin y Minnesota. Específicamente en la ciudad de Madison, Wisconsin, fue donde primera vez en mi vida yo vi una tormenta de nieve tan fuerte. Me quedé 4 veces pegado, tuve que poner las cadenas, en este caso yo uso medias, tuve que poner las medias. wow. Fue un challenge, tuve que quedarme a dormir en la ciudad. El día sábado continué mi destino y es donde realmente al mediodía yo me doy cuenta de la magnitud de la gravedad de la tormenta. Yo veía el indicador de la temperatura bajando. Cuando yo vi -17 Fahrenheit, es donde yo realmente me asusté. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa si se me pincha una llanta? Porque horas Claro, antes, dime, claro, es un peligro que corres. horas antes yo me detuve en Dakota del Norte a equipar combustible, al principio de Dakota del Norte, y era algo, Caroline, demasiado, o sea, demasiado inclemente. El pabellón de la oreja, yo me lo traqueé, crack, crack, del frío. O sea, estaba prácticamente congelado. Continué a mi destino hasta que llego al portal, que es la ciudad fronteriza con Canadá. Las autoridades tenían cerrado el acceso a Canadá de ambos Ujú, lados, porque el black ice, la fuerte tormenta de nieve, el viento cruzado,
De verdad que yo cumplí con mi mayor responsabilidad. Ahí se presenta el problema. Llamo al broker, le notifico todo lo que está pasando y él me dice que yo me tengo que quedar una semana a esperar que la tormenta, mejor dicho, yo le digo, mira, esta tormenta va a continuar hasta el día sábado de la semana siguiente y hoy estamos a domingo. Me dice, no te preocupes, tú te tienes que quedar allí hasta esperar que la tormenta baje, pero el broker me dice la palabra mágica, no te vamos a reconocer hotel. En este caso, yo no puedo dormir dentro del vehículo por el frío inclemente y se Claro. empezaron a generar gastos. Yo le hice saber, mira, yo no puedo esperar más tiempo aquí, yo no puedo pagar gastos por mi cuenta porque yo no puedo estar afuera, yo no puedo estar pagando, sabemos que los hoteles se aprovechan en ese momento por el frío, porque yo estaba en un pueblito y eran $150 aproximadamente. Él me dice, no te podemos reconocer esto, déjame hablar con el cliente, al rato me dice que no me lo van a reconocer, es donde yo decido, ay, ¿qué pasó? Es donde yo decido de que no voy a continuar con la carga. Mm, Allí se presentó el problema. Ellos me reubican a otra ciudad para conseguir un warehouse para dejar la carga y posteriormente me mandan a Minneapolis. Cuento corto de toda esta historia. Después que yo dejo la carga en Minneapolis, ellos me habían negociado esta carga por $3,800. El broker decidió pagarme $1,400 por todo esto. Yo no tengo la culpa, las causas fortuitas como es clima, yo no tengo la culpa de toda la serie de eventualidades que se han presentado. Pero él me dice, tú te leíste el lease agreement, el acuerdo, y claramente dice que bajo causas o catástrofes naturales, yo tengo que seguir esperando yo tengo que seguir esperando para poder entregar la carga. Es algo que nosotros tenemos que tener presente. Claro, mm, aquí hay muchos factores, porque ellos me estaban indicando, continúa, 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 y yo no puedo continuar porque me puede pasar algo en la carretera. Y claro. ahí yo creo que entra mucho este tema sobre los derechos del transportista. Totalmente, totalmente. Qué interesante me parece, o sea, con tantas cosas que pueden pasar en la carretera. Necesitas saber de estos acuerdos que estamos firmando con los brokers, qué es lo que estoy firmando y qué es algo que quizás podría negociar con mi cliente. Ahora, como digo, hay una brecha entre lo que legalmente está bien y lo que realmente pasa en la práctica, ¿no? Pero vamos a hablar de tres aspectos de estos acuerdos con brokers a las que deberíamos enfocarnos. Em, la parte de qué pasa en un evento de un desastre natural es interesante. Creo que eso es un poco más también seasonal, ¿no? Estacional, de que en el invierno tenemos que tener más cuidado con eso. También cuando hay la estación de huracanes en Florida y el sur, Ujú. también hay que tener cuidado con eso y sería interesante ver lo que dice exactamente. Pero hay otros tres aspectos de los acuerdos que quisiera poner en la vista aquí. Eh, Primero son lo que dice el acuerdo sobre los reclamos o claims, que se dice en inglés. Cuando un broker presenta un reclamo sobre una carga, esto pone al transportista en una posición muy difícil. Porque no es solo la cuestión de esta carga en específica, sino también los pagos de cualquier otra carga pendiente que se entregó antes, ¿no? Digamos que tú estás trabajando con un broker y ya has hecho 10 cargas para el mismo cliente y todavía no paga 5 de esas. Si el broker pone un reclamo sobre una carga, eso puede poner en cuestión los pagos de las otras cargas también, dependiendo de lo que dice el acuerdo con el broker, ¿no? Independientemente de si el reclamo es legítimo o no. Esto puede inmovilizar tus fondos y esto puede durar meses, ¿no? Entonces, ¿qué dice sobre los reclamos? ¿Qué dice también de la compensación o el offset? Es la palabra en inglés. En el mismo sentido que los reclamos, cuando los brokers ponen una cláusula que se llama offset o unilateral offset, también compensación unilateral, digamos,
Esto significa que en el caso de un reclamo, el broker puede negarse a realizar los pagos sobre las cargas entregadas anteriormente. Entonces, digamos que tú tienes $10,000 de cargas pendientes con un broker y de repente te pone un reclamo de $50,000. Él puede aplicar los $10,000 a esos 50,000 del reclamo, si es que hay ese tipo de cláusula en el contrato. Y último es, quizás lo más importante, la renuncia de derechos o un waiver. Esto es una parte importante porque en algunos acuerdos, varios acuerdos con brokers, especialmente los más grandes, donde tenemos menos influencia aún, ellos incluyen una cláusula de que en la que el transportista renuncia a todos los derechos bajo la ley federal y estatal que no estén específicamente establecidos en el acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Pues significa que el transportista pierde cualquier protección legal, administrativa o de otro tipo, ¿no? Si no está en el acuerdo, no se reconoce. Y eso es muy común que eso sea parte del acuerdo con el broker. Ahora, quiero también reconocer otra vez que no es fácil hacer que un broker cambie o modifique su acuerdo, ¿no? Pero sí es importante que entiendan estos aspectos del acuerdo que están firmando y si es que tienen la oportunidad de modificar el lenguaje dentro de estos acuerdos, estos son los aspectos donde podrían enfocarse para tener una mejor protección. Entonces, digamos que en tu caso, Luis, que entregaste esa carga, pero no sé, estaba congelada la carga, digamos, y luego tienes un reclamo sobre esa carga, eh, con estos tipos de cláusulas, quizás puedan negar a pagar otras cargas que ya entregaste. O pueden decir, miran, pero no tiene, sí hay otras protecciones que normalmente tendrían los transportistas, pero tú firmaste esta renuncia de derechos, entonces no los tenemos que reconocer. Y es algo importante, principalmente las personas que cuando toman mi asesoría, que yo les Mm, digo, como es el caso de Gerson. Gerson está entrando en el negocio del Boss Truck. Gerson ya tiene permisos, ya tiene autoridad, pero sabemos que durante los primeros 6 meses él no puede trabajar de su manera por su propia cuenta. Él va a trabajar bajo la autoridad de un dispatcher, una compañía, y cuando él tenga su autoridad pertinente mayor a 6 meses, es donde él va a adquirir el lowboard y, por supuesto, el Factory Company de Bobtail. Cuando él inicie en las operaciones, él tiene que acordarse de estos ejemplos que estamos dando. Y eso es algo importante. Siempre que vayan a firmar un lease agreement, vean el mínimo detalle, porque no nos vamos a dar cuenta sino hasta que se nos presente la situación. Y no solo las personas que se buscan las cargas por su cuenta, aquellos dueños operadores que corren bajo la autoridad de compañías y dispatcher, tenemos que saber esto, porque nosotros cuando tengamos una situación, nosotros le vamos a echar la culpa al dispatcher, pero no es culpa del dispatcher, es donde mm, tenemos que ponernos en los zapatos del dispatcher. Esto viene de arriba, esto viene del broker, y es lo que estamos hablando principalmente. totalmente, totalmente. Y aquí estamos hablando solo de los acuerdos con los brokers, pero obviamente tendría sentido también em, aplicar estas lecciones de lo que estamos aprendiendo aquí a los lease agreements con otro transportista, que si estás trabajando bajo la autoridad de alguien, con ese lease agreement, también es importantísimo que entiendas lo que estás firmando en ese sentido. Y quizá que hay algunos de estos conceptos que también tienen sentido en esa conversación también. Exacto. Bueno, otra cosa interesante que nos compartió en el evento de la semana pasada con el abogado es que, bueno, y tampoco quiero que esto parezca algo simple, pues que puede que nunca tengas la oportunidad de hacerlo, pero si tienes la oportunidad de trabajar con un broker sin un acuerdo,
un broker agreement, digamos, donde solo tiene el rate confirmation, rate con y el bill of lading. Si hay la oportunidad de dejar que el bill of lading controle la situación, se recomienda que trabaje así. ¿Por qué? Porque con un broker agreement, realmente eso es diseñado para proteger al broker. No está diseñado obviamente, es el acuerdo que escribió el broker, ¿no? Entonces, eso va a proteger al broker. Si es que tienen que firmar un broker agreement, que es en la mayoría de los casos, eso es lo que van a tener que hacer, y hay la oportunidad de modificar el lenguaje, se recomienda eliminar la cláusula, especialmente de la renuncia de derechos. Esto digo, obviamente, reconociendo que esa conversación va a ser bien difícil con el broker, ¿no? Pero si tiene una buena relación y ha transportado varias cargas y tienes una buena reputación, como lo que dijo Luis, obviamente vas a tener más influencia sobre esa relación. Claro. Súper. Hablemos de broker transparency. Esto es algo que hemos escuchado mucho en las noticias en los últimos meses. Siento que cada mes o cada 2 meses hablan de esto en el FMCSA o sacan un nuevo reglamento o dicen que van a sacar un reglamento y luego no lo sacan. Pero ¿a qué se refiere el broker transparency o la transparencia del broker? Esto se refiere a la idea de que los transportistas tienen el derecho a recibir documentación sobre las cargas que transportan. Entonces, eso incluiría los detalles de la compensación y la información del shipper. Esto es un concepto muy interesante y, por supuesto, a los transportistas nos encantaría ver qué porcentaje de lo que está cobrando el broker nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Sumamente importante ese tema. Sí, sí. Desafortunadamente, en la realidad, y eso confirmamos en la semana pasada, hay muy poco, bueno, y si trabajas confirmando y con tus propias cargas y trabajando directamente con brokers, lo vas a saber, que hay muy poco en realidad de lo que el broker tiene que compartir con el transportista por ley, ¿no? No hay nada que les exige compartir información más allá de un rate con y el bill of lading, ¿no? Bueno, actualmente, disculpa que te borde, Caroline, actualmente existen algunas protestas por truckers donde exigen de que los brokers muestren la transparencia. Yo parto de que ellos se quedan con la mitad o la mitad de la tajada, como tal, la mitad del pastel. Y es allí donde empieza en cascada y el dueño operador obtiene lo menos. Exactamente. Y esto me suena al debate, digamos, de la transparencia en salarios, ¿no? Esto ha sido una temática interesante y más o menos nuevo desde que yo estoy en el mundo profesional, de que hay este movimiento de que los puestos de trabajo, las vacantes se publican con un rango salarial, ¿no? Y eso es un tema de transparencia también. Pero bueno, OAIRA, que representa a los propietarios operadores, y en cambio la Asociación de Intermediarios de Transporte, que representa a los brokers, ellos han estado peleando en el Capital, en Washington, con respecto a este tema. OAIDA obviamente apoya un mecanismo para la aplicación legal de la transparencia de brokers y TIA generalmente se opone a cualquier aplicación de ese tipo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos si la FMCSA va a sacar un nuevo reglamento de esto, pero está permitiendo que todas las partes de esta discusión, de este debate, tienen hasta octubre de este año para presentar comentarios y después recién van a empezar el proceso de sacar un reglamento. Entonces, probablemente no vamos a ver mucho de esto, de una sentencia a un reglamento final, hasta dentro de un año o más.
pero es algo que estamos viendo con mucho cuidado, porque es un tema tan importante. Ahora, creo que esta es la pregunta más importante que vamos a abordar el día de hoy, de qué hacer si un transportista, si un broker no paga al transportista. ¿Qué puede hacer el transportista? Y vamos a hablar de varias acciones que podemos tomar en estas circunstancias. Luis, estoy segura que has trabajado con gente que ha estado con este problema, al menos una vez. Súper. Y sobre todo, la importancia cuando se utiliza un factory company, que muchas veces el factory company creemos de que cuando trabajamos con un factory company, el factory company tiene la responsabilidad absoluta de pagarme esa factura y después ella se encarga de cobrarle al broker. Y no es así. Hay ciertos parámetros o ciertos puntos detrás de escenario que todos debemos conocer. Totalmente. Sí, vamos a hablar de eso. Incluso una de las acciones que uno puede tomar, especialmente si está factorizando con nosotros en Bobtail, es trabajar con nosotros para recibir ese pago. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Entrego una carga, no me ha pagado o no me dice que no me va a pagar. Bueno, el primero es negociar directamente con el cliente, ¿verdad? Obviamente tenemos que empezar por aquí, por la relación que tenemos con nuestro cliente. Desafortunadamente, muchas veces no es suficiente solo trabajar directamente con ellos y convencerlos que te paguen o te paguen una parte. Pero sí es un punto de partida donde luego las otras acciones pueden seguir. Es importante no simplemente amenazar acciones legales inmediatamente, eso no nos va a ayudar la reputación, pero luego si realmente hay una disputa donde no nos va a pagar o donde nos está pagando mucho menos de lo esperado o lo prometido, tenemos otras cosas que podemos hacer. Lo primero, después de esto, es trabajar con el factoring company. Si no tienen un servicio de factoring, la verdad es que, porque dicen, bueno, no, yo puedo esperar los 30 días que me paguen las cargas, no, todo bien, yo tengo una planificación financiera muy buena, excelente, bien por ti. La cosa que tienes que considerar en este sentido es qué protecciones tengo para las cobranzas de mis facturas. Porque el factoring no se trata solo de recibir rápido tu dinero. Se trata de, como mencionas, Luis, de proteger mi empresa de situaciones complicadas en cobranzas. Ujú. Lo que se dedica a un factoring company es, eh, obviamente, pagarte rápido para las facturas que envías y luego cobra al broker. Y una parte de este servicio muy subestimado, en mi opinión, es esta protección que tienen para cobrar. En Bobtail, no puedo hablar por otras factoring companies, pero en Bobtail nosotros estamos llamando a los brokers todos los días hasta que se paga una factura. Y obviamente eso es un recurso que tiene un factoring company porque eso es lo que se dedica a hacer eso, ¿no? Y nada más. Cobramos las facturas. Y eso es en lo que nos especializamos. Entonces, eso es una muy buena protección. Eh, Sin embargo, como tú dices, Luis, no es siempre posible que incluso el factor o el factoring company pueda obtener el pago. A veces hay que tomar otras acciones encima de eso para obtener nuestro pago. Sin embargo, esto, en mi opinión, es algo que donde el factoring company debería entrar a apoyar al transportista a tomar estas siguientes acciones. Entonces, uno de ellos es intentar de cobrar al shipper. Se En, puede hacer. en algunas jurisdicciones
Sí, ¿Cuál es el procedimiento en este caso, Carolina? Porque eso es muy importante. sí, sí. En esta, la verdad es que, y como nos compartió en el evento de la semana pasada, esto es una área conflictiva de la ley del transporte. Realmente no existe una ley federal concreta donde el derecho del carrier a cobrar al shipper esté reconocido. Aún así, generalmente sí se recomienda que el carrier intente cobrar al shipper si un broker se niega a pagar, especialmente si el shipper no ha pagado al broker aún, ¿no? Ok, Este, siempre es posible pedir que el shipper lo pague. Obviamente, si hay una disputa de la carga, de que no había, de que hay carga perdida del shipment o llegó tarde o hay algún otro problema con la carga, obviamente también el shipper lo va a reconocer y quizás no pague también. Pero en el caso de que sea una carga double brokered, por ejemplo, una carga, un broker fraudulento, eh, u otras, entre otras circunstancias, se puede intentar de cobrar al shipper. Y ok. en este caso, obviamente es un beneficio ser parte y tener un buen factoring company que sabe exactamente paso a paso cómo hacer eso, porque va a ser diferente de shipper a shipper, de broker a broker. Este proceso va a ser distinto. Va a depender de la carga, de los días, cuántos días ha sido desde que se entregó, hasta mucho más. Entonces, aquí es donde podemos guiar a nuestros clientes de cómo hacer eso y acompañarlos en el proceso. Disculpe, yo puedo hacer una pregunta ahí Dime. antes de que se nos pase este tema porque es muy interesante saber. Yo en este caso quisiera tener una idea más clara de lo que quién es el shipper y quién es el broker, porque Mm, veo en todas mis cargas cuando me postean dentro de la aplicación está la información únicamente del shipper, y yo entiendo que él es el broker o estoy equivocado. Bueno, creo que tendríamos que ver específicamente los documentos de la carga. Debería haber, obviamente, la información del broker, pero si está trabajando directamente con el shipper, es posible que esté trabajando directamente con el shipper, pero si está trabajando en load boards, es mucho más probable que esté trabajando con un broker. Perdón, bueno, en este caso, en mi caso es, yo soy un car hauler Mm, y mis cargas van a través de Super Dispatch y, y básicamente ellos ponen la información. En este caso yo hago el contrato con el broker y yo tengo toda la información del que está enviando el vehículo y, ujú. y entiendo que él es el shipper, ¿no? Bueno, el shipper es el cliente del broker, ¿no? El shipper le contrata al broker para encontrar un transportista que transporte la carga. En este caso, un cliente particular es un shipper. Por ejemplo, Puede ser. O sea, eso digo, no podría saberlo porque no estamos viendo los documentos en particular, pero podría ser que esté trabajando con un shipper directamente. Luis, no sé si tienes alguna idea de, de cómo saber en ese detalle. De, la verdad es que desconozco los detalles de car hauling, entonces no sabría mucho. Cuando hablas de car hauling, hace referencia a que... ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Jorge, Tengo detalle. Jorge. Si me puedes dar un ejemplo más detallado. bueno, sí, por ejemplo, yo busco mis cargas a través de Central Dispatch. Ok. Eh, Ustedes conocen esa aplicación, esa página web, perdón. Entonces, Ujú, ellos me asignan el trabajo que me mandan generalmente a otra aplicación que se llama Super Dispatch. En esa ujú. aplicación yo tengo toda la información del pickup, del drop-off, tengo la aplicación del broker y obviamente me dan la información del cliente a quien le voy a dejar el carro o a quien le voy a retirar el vehículo, que yo Ok, creo que es el principal. Él es el que contrata al broker para que se le busque un transportista como yo para hacer el servicio.
Ok. En este Entonces, caso estás trabajando directamente con el shipper, no con el broker. bueno, es que es el broker el que realmente me asigna el trabajo a mí. Yo después conozco al shipper porque él me da toda la información de a quién voy a dejar y a quién voy a recibir el vehículo. Entonces empiezo a ponerme en contacto con el que está enviando originalmente el vehículo. Pero esta persona es el que hizo el contrato con el broker. No hizo con... Ujú. Ok. En este caso, tu responsabilidad directa, aunque tú estés trabajando directamente con el shipper, tú le reportas al broker, porque el Exacto. contacto lo hiciste por medio del broker. Es con el broker con que tú vas a obtener el pago como tal. Tu pregunta es, si este broker no te paga, ¿cómo acudir? Va, Y, ¿cómo? Discúlpame. y ya me pasó exactamente eso. Entonces, por eso quería ver si es que yo podía, aparte del broker, como ustedes mencionaron que podía irme con el shipper, entonces no sé si Ujú. podía ir con el señor este que originalmente accedió al broker para contratar. Bueno, ahí principalmente donde yo te digo, tú siempre, tu canal regular es el broker. Ahora aquí es donde entra en juego lo que está explicando Caroline, que yo incluso no sabía ese punto que podemos cobrarle directamente al shipper. Sí, La pre- entonces siempre se puede intentar cobrar al shipper si es que no ha pagado el broker dentro del tiempo que debería pagar, ¿no? Porque también hay eso, no es solo que no ha pagado aún, quizá tenga 30, 60 días para pagar, ¿no? Entonces no se trata de eso, de intentar de cobrar más rápido, entonces vamos al shipper. Es más bien cuando el broker se niega a pagar la carga. Entonces, cuando eso pasa, porque hay algún problema o desaparece el broker, se quebró el broker, Ujú. en esas Que pasa, circunstancias es que pasa posible muchísimo. intentar de cobrar al shipper directamente. Y Caroline, reforzando lo que dice el señor Jorge, Ujú. si el broker estipuló un pago de 30 a 40 días y tampoco paga en ese tiempo, ¿debemos seguir con la cobranza con el broker o podemos podemos acceder al shipper? Esto depende, yo creo que lo más seguro es acudir a tu factoring company, ¿no? Si la compañía de factoring ya no lo va a cobrar y no va a apoyarte a intentar de cobrar al shipper, tú mismo podrías intentar de identificar y cobrar al shipper, ¿no? Si estás factorizando con Bobtail, lo que podrías hacer es acudirse a nosotros, a tu equipo de servicio al cliente y a preguntar. Pero diría que cuando pase el día 31 o el día 61, quizás muy rápido saltar a intentar de cobrar el shipper. Quizás más comunicación con el broker, de lo que ha pasado con el pago, pero si se niega a pagar totalmente, si ha desaparecido y no te está respondiendo las llamadas y la comunicación, ahí es donde se recomienda que se podría intentar de acudirse al shipper, porque en algunas jurisdicciones se va a pagar. Bueno, y una última acotación antes de yo no molestarles más, pero solamente le voy a contar un poquito de lo que me pasó a mí con este broker específicamente. Yo le intenté cobrar y han pasado ya creo que 6 meses eh, Mm. y yo veo que él sigue trabajando porque yo le veo los ratings de él y son ratings nuevos y veo algunos que sigue apagado y a otros también. Perdón, Jorge, Lindolfo Jiménez creo que está compartiendo su pantalla sin querer. Disculpe. Si puede dejar de compartir o no sé. Lindolfo, ¿me escuchas? Ese es de los míos. Lindolfo, ¿me escuchas? Déjame mandarle un mensaje por privado, llamarlo aquí por el privado. Listo. Perdón, Jorge. Yo Está- creo que es porque no tiene conocimiento. Dame un segundo, Sí, ya vuelvo. ok. Jorge, cuénteme, perdón. Sí, le estaba contando de que a este cliente, a este broker,
yo le he hecho un seguimiento y él no está quebrado, pero él sigue en el business, pero veo que él sigue no pagando a algunos y continúa pagando a otros. O sea que él todavía está activo. Entonces yo lo que hice la semana pasada, justamente la semana pasada, yo fui al lugar físico, al address de él para intentar cobrarle, pero no estuvo. Entonces no sé qué más hacer ahí. Sí, puede ser bastante difícil. Yo entiendo que muchas veces estas cargas de car hauling, que es justamente por lo que Bobtail no factoriza este tipo de carga, puede entrar en situaciones difíciles porque normalmente se paga en efectivo estas cargas. Entonces puede ser que ya se pagó la carga, el shipper ya pagó la carga en efectivo y ya está pensando que no tiene que pagar. En ese sentido, vamos a hablar de otras acciones que quizá podría tomar para ver si alguna de estas otras opciones te conviene. Perfecto. No, solamente te dejo claro que yo en estos 2 años y medio que estoy en el negocio del car hauling no he tenido problemas con nadie más que con 2 personas, con 2 brokers. Uno es este y otro es hace un año que tuve un pequeño problema, pero en realidad ellos no es que pagan en efectivo, ellos pagan en company check, en ACH check, y yo de hecho tengo mi compañía de factoring, y por eso me interesó también saber cómo ustedes podrían ser factoring de mi compañía, por eso quería también preguntarles, pero tú me dices que no hacen para car hauling. Sí, sí, desafortunadamente no, esa particularidad no podemos factorizar. Tengo unas preguntas de aquí, creo que Transcargo apareció primero, en Transcargo USA apareció primero. ¿Cuál es su pregunta? Cuéntame. Está silenciado el micrófono, por si acaso. Ok, hola, buenas noches. Hola. Bueno, en este caso quería acotar algo al señor Jorge. Realmente con los carros la industria está bastante complicada, sobre todo con el transporte de carros. Primero porque entras a la plataforma, obtienes la carga de la manera regular o tu dispatcher la obtiene de manera regular, pero la obtención de los fondos muchas veces las personas que quieren movilizar los cargos entran a una plataforma donde hay muchísimos brokers y entre ellos comienzan a negociar. Entonces, a la final hay muchos intermediarios y a veces tú te das cuenta, por lo menos si trabajaste con Super Dispatch, que es súper... a ver, el proceso es como, ya entregaste, haces un clic, una actualización, o sea, no es algo donde tú realmente tienes una comunicación directa con el broker. Para mí es súper informal, porque realmente tú no sabes quién es el que está atrás, ¿ok? Y realmente, como dice ella, las cargas son pagadas en efectivo. Mi pregunta es la siguiente, no sé si a lo mejor me adelanto, si ves que me adelanto, me avisas y yo espero la respuesta más adelante. ¿Qué sucede cuando tú cumples todos estos parámetros y la compañía, primero hay una compañía que va a pagar intermediaria, algo así, voy a poner un ejemplo como TrumpPay o cualquiera de estas compañías que son las que pagan a estos grandes brokers. Y de repente esta compañía te dice, no te puedo pagar porque el broker está en bancarrota. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué va después de eso? Es una muy buena pregunta y la voy a contestar con la siguiente dispositiva. Ok, listo. Gracias. Excelente. Luis Domínguez, ¿tenías alguna pregunta? No, tal vez no. Ok, quizá tenía la misma pregunta. No, Sí. es que, Sí. perdón, mi pregunta era de que viene siendo casi lo mismo, pero pues, si un dispatcher te asigna una ruta y el dispatcher no decide no pagártela, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿No se puede cobrar directo al shipper ni al broker? ¿Está trabajando bajo su propia autoridad? Bueno, estoy trabajando bajo la autoridad de ellos, pero bajo mi nombre. O sea, cuando ellos me mandan Claro, los pero bajo papeles, la tienen... autoridad de otro transportista, ¿verdad?
Sí, correcto. Bueno, en ese caso, tenemos que ver nuestro, más bien el acuerdo, el lease agreement, ¿no? Que tenemos con el transportista en Ajá. ese caso. Porque usted no está trabajando directamente con el broker, ¿verdad? El transportista que tiene el dispatcher, ¿no? Está trabajando, prestando servicios al broker y el broker está prestando servicios al shipper. Entonces, usted como está trabajando bajo la autoridad de alguien, eso se trata de cobrar directamente con el transportista. Si usted no está trabajando bajo su propia autoridad, realmente estas acciones no aplicarían en No ese caso. apliquen para uno. Correcto. Ok, gracias. De nada. La siguiente opción o acción que podríamos realizar es presentar un reclamo sobre la fianza del broker. Eh, entonces ya hablamos de intentar de cobrar al shipper en el caso de que esté en bancarrota o ya se quebró el broker, es posible que podamos poner un reclamo así. Entonces, pero es importante entender que la fianza del broker solo se paga un reclamo cuando el broker no puede pagar la carga, en el caso de que está en bancarrota, por ejemplo. Si el broker desaparece o declara en quiebra, solo entonces ahí es cuando se pagará estos reclamos de la fianza. Esto se llama el bond o surety bond en inglés, ¿no? El hecho, por ejemplo, el hecho de que un broker aún no paga o se niega a pagar por otras razones, tienen un reclamo en la carga, etcétera, no significa necesariamente que vas a poder hacer un reclamo legítimo en la fianza. Estos bonds, surety bonds o fianzas, existen para cuando el broker se quiebra, todavía se puede pagar algo a los transportistas a quienes deben dinero, ¿no? Entonces, esto es otro proceso donde, en mi opinión, te debería ayudar a apoyar el factoring company. Desafortunadamente, no todos los hacen, ¿no? A veces es simplemente, no me pagó tu cliente, entonces me devuelves ese dinero. En ese caso, recomiendo ver y considerar otras compañías de factoring que realmente van a apoyar en esas circunstancias, porque las empresas de factoring, como están trabajando con muchísimos transportistas a la vez, tienen mucho más legitimidad frente a estos corredores, estos brokers, y en especial los más grandes. Transcargo USA. ¿Tenías otra pregunta? Bueno, no estoy en el tema, antes de que te me vayas. Te explico este caso en específico porque me gustaría escuchar tu posición como factoring, ¿ok? Para entender un poco. Listo. En este caso, cuando se va a tomar esta carga se verifica y está en verde, ¿ok? Chévere. Los reviews de la compañía están bien, revisamos la compañía, es una compañía de 40 años de experiencia, con una flota gigantesca y, o sea, comercialmente hablando, blindada, por decirlo de alguna forma. Tomamos la carga, una carga de un monto considerable para Hotshot, ¿ok? Se realiza la carga con éxito, sin reclamos, la carga estuvo todo el tiempo o sea, con el tracking, no hubo problemas algunos, se entregó la carga. Cuando se recibe la carga, la compañía de factoría me dice, no vamos a poder pagar esta carga porque la compañía, el broker, solamente realiza los pagos a través de la plataforma de TrumpPay, por ejemplo, ¿ok? Nos dijo en este caso. Entonces nos envía la carta de que no es factorable y comenzamos nosotros a gestionar el pago por nuestra cuenta con esta plataforma. Entramos a la plataforma, nos dicen, no, mira, cambiamos ya la compañía no trabaja con TrumpPay, trabaja con OTR, si no me equivoco, sí, algo así se llama la compañía. Comienzo a hacer el proceso con OTR. Valga la cuña.
Sorry, pero necesito Eso para que que- puedan entender, estamos en la industria y necesitamos claridad, transparencia, ¿ok? Así es que es. Entonces, nada, comienzo a hacer todo el proceso y recibo en una de las correspondencias, me dicen, mira, la cantidad de facturas que tenemos para este broker es muy grande. Entonces hicimos una división de las cargas que entraron desde una determinada fecha y a otra fecha. Entonces van a empezar con las más recientes, que son las que están bajo su administración, por decirlo de alguna forma, desde que ellos firmaron el contrato. Y luego van a empezar a chequear las antiguas, ¿ok? Donde estaba yo. Resulta que pasó un montón de tiempo y 7 meses, 6 meses después, me dicen, la compañía está en bancarrota, no te vamos a pagar las facturas. Y yo me pregunto, ¿cómo hace una compañía como esta para irse a la bancarrota de la noche a la mañana? ¿O cómo tú apruebas ciertas facturas y otras no? Y no ha habido forma ni manera. O sea, yo envío correos electrónicos, yo he hecho todo lo que he podido hacer, pero ya no hay alternativa. O sea, ya me dijeron, mira, ni OTR, ni TrumpPay, ni nadie te va a pagar porque la compañía está en bancarrota. ¿Qué hay otra posición después de esto? ¿Hay otra opción después de esto o no existe? Bueno, yo diría que intentar de cobrar al shipper es la única... Es la única alternativa que podría ser viable. Claro, o presentar un reclamo sobre la fianza, pero si se quebró ya hace pasaron los 30 días, ya pasaron. Ellos... Claro, si se quebró hace mucho tiempo, puede ser que la fianza ya no hay. Sí, pero disculpa. Esa pregunta de parte de ella es sumamente importante porque eso sucede muchísimo, Caroline. Los brokers desaparecen de una mañana a la otra. Y, De y, una y noche a la ganamos, mañana. o sea, lo peor es que yo he estado pendiente, pero el asunto es que no tienes la información a tiempo. O sea, yo estuve desde el día 1, aunque este trabajo a lo mejor para eso uno busca una factoría para que se ocupe a lo mejor de estas cosas que son del día a día, de enviar correos, de recibir correos, de pedir un estatus, de todas estas cosas. Yo he estado súper pendiente, pero el asunto es que la información no llega a mí oportunamente. O sea, cuando ya esta compañía me dijo, no, mira, se fue a bancarrota, yo me imagino que eso ya fue, o sea, han pasado más de 30 días. Bueno, no sabría el detalle de ese broker en particular, ¿no? Pero sí, uno me parece extremadamente mala suerte y lo siento que te pasó porque me parece que hay tantas vueltas que tuviste que hacer para llegar a esta conclusión. Y es muy desafortunado. La verdad es que hay compañías y compañías grandes con trayectorias muy largas que se han quebrado en el último año por la realidad del mercado de carga, ¿no? Entonces no estás sola en esto, digamos. Pero sí, me parece que las dos acciones que yo buscaría en este caso en específico es la fianza o quizás cobrar al shipper. Como digo, dependiendo de la jurisdicción, de qué es lo que ha pasado en las cortes en tu región o en la región donde estás, estás establecido. Dependiendo de todo eso, puede ser que sí te reconoce algo el shipper. Quería acotar de que también te chocas con otra realidad, que cuando hablas ahorita de la fianza, también te chocas con la otra realidad que viene siendo de que la fianza, tú cuando atacas para cobrar esa carga a través de una fianza, cuando el seguro dice, sí, bueno, vamos a proceder a pagar, te van a pagar el 0.003% del valor de la deuda. Entonces te pones a ver, la carga es de 5.200, te van a decir, te voy a depositar $80. Nos ha pasado, es viable, o sea, literal, hay tantas facturas pendientes de ese broker y el bono por un monto tan limitado se pierde. A la final estás perdiendo absolutamente todo y obviamente, como siempre he dicho, el último eslabón en esta industria, que son los que en realidad están haciendo la carga, ¿verdad? Son los que se ven afectados en todo el medio. ¿Existe algún seguro o algo del que podamos hacer uso para proteger estos casos? Tú que estás en la industria y tienes un poquito más de conocimiento. Siempre tiene que evaluar los pros y los contras, ¿no? De un
non-recourse factoring, porque non-recourse factoring tiende a ser mucho más caro, tiende a tener contratos a largo plazo con tarifa de terminación. Entonces, si no está satisfecho con los otros aspectos del servicio, muy difícil salir de esos contratos, ¿no? Y la tarifa, el porcentaje tiende a ser mucho más alto. Entonces, claro, o sea, es como un juego de pros y contras para ver qué es lo que realmente conviene. Gracias. En el caso del non-recourse factoring, realmente la bancarrota, cuando cae en bancarrota un broker, eso es realmente una de las pocas condiciones donde realmente te va a proteger el non-recourse factoring agreement. Ahora, recourse factoring puede tomar muchas diferentes formas. Por ejemplo, en Bobtail, nosotros no solamente te pagamos rápido, también hacemos el seguimiento de tus facturas y te ayudamos con estos procesos en la fianza o cobrar el shipper en el caso de que nosotros creemos que nosotros sí tomamos estos casos y obviamente es caso por caso, ¿no? Si vemos que realmente, qué pena, pero realmente no tiene la evidencia para este caso de cobranzas, no lo vamos a poder asumir, pero en muchos otros casos es muy claro, lo podemos cobrar al shipper o podemos presentar un reclamo sobre la fianza, estos procesos estamos haciendo todos los días. Entonces, tampoco quiero que parezca que todo va a salir bien y que vas a estar protegido del 100% del tiempo, pero bueno, eso no es realista con cualquier servicio que tiene, ¿no? Perdóneme, ¿y qué es ese non-request factoring? Eso no entiendo. Claro, los servicios de factoring tienen dos formas distintas, recourse y non-recourse. Recourse factoring quiere decir si es que un broker no paga una factura, ese dinero se cobra al transportista nuevamente. Entonces, digamos que entregas una factura de $1,000, nosotros pagamos $997. Luego, si el broker no paga esa carga, la empresa de factoring puede cobrar nuevamente esos $900 al transportista. Entonces básicamente tienes que devolver ese dinero porque no se pagó la factura. Ahora, dependiendo de por qué no se va a pagar esa factura, podemos tomar una de esas acciones. Entonces, eso es cuando tienes que evaluar qué es el servicio que realmente me están ofreciendo. Porque algunos recourse factoring agreements no tienen ningún apoyo en la parte de cobranzas. Simplemente es, ¿pagó el broker después de los 30 días o no? ¿No? Ok, entonces devuélveme, ¿no? Mientras otras compañías de factoring, Bobtail incluido, va a ayudar y acompañarte en el proceso, va a flexibilizar los pagos, va a poder ayudarte, ¿no? A la final queremos que siga operando. El non-recourse factoring provee cierto nivel de protección cuando un broker no paga. Entonces, pero esto realmente se limita a cuando un broker cae en bancarrota. Entonces, si el broker está en bancarrota, bajo un non-recourse factoring agreement, la compañía de factoring no va a pedir que devuelvas ese dinero. Sin embargo, con estos non-recourse factoring agreements, lo que pasa es que ellos tienen que cobrar más, un porcentaje más alto, ¿no? Porque están tomando más riesgo. Entonces, normalmente está en 4, 5, 6, hasta el 8% hemos visto. Entonces, es un juego de ver los pros y contras, ¿no? Los beneficios y los costos. Y es allí también reforzando para la respuesta a Transcargo, que ella preguntó directamente si existe una póliza. La mayoría, o mejor dicho, en este caso hablando de Bobtail, justamente se diferencia por eso. Hay un porcentaje cuando tú obtienes el Factory Company que estás desprotegido, vamos a decirlo de esta manera, y otro porcentaje un poco más alto donde puedes estar protegido. Se desapareció el broker, como Caroline lo dijo, no te van a cobrar a ti de vuelta el monto.
Bueno, vamos a intentar, vamos a ir por todas estas acciones. Obviamente hay circunstancias donde no es posible, ¿no? Ninguna de estas acciones y ese es el riesgo de estar en este negocio. Caroline, el señor Roberto tiene una pregunta desde hace rato. Está que levanta la mano y Muy no lo bien. tomamos en cuenta. En cuenta. Roberto, ¿nos quieres preguntar algo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que el broker se quiebre, verdad? Y entonces desaparezca y en muchas ocasiones vuelve a aparecer con otra figura, pues, ¿me entiendes? Y entonces pienso yo que es una injusticia que esos brokers no le paguen a nosotros los transportistas con tanto sacrificio que nosotros hacemos el trabajo, pues, y uno no tenga dónde quejarse prácticamente. Y que luego el broker aparece con otra autoridad. Claro, es perfecto, es correcto. Estamos en el negocio del transporte. Siempre tenemos que andar por la línea del medio, como yo siempre digo, pero también tenemos que estar claros de la realidad. El señor Roberto, que está preguntando. ¿Cómo funciona esto? Simplemente que el broker, cuando inicia en la operación, tiene 3, 4 razones sociales o 4 razones fiscales. Simplemente crea 4 empresas y son personas que están precavidas. Cerró esta, inicia con esta. Simplemente le cambian un número a la razón y ya. Es algo que se ve muchísimo a nivel de dispatcher, a nivel de compañías y a nivel de brokers. Como por ejemplo, cuando tú entras al low board y vas a ofertar las cargas, tú ves una carga, tú siendo carrier, la ves con 7 diferentes brokers. De esos 7 diferentes brokers, 4 son el mismo broker. Es algo que no es justo, pero existe mucho en el mercado. Sí, diría que hay dos cosas, ¿no? Uno es las condiciones. Obviamente yo no soy experta en bankruptcy law. Eso sería es otra vida, creo, de aprendizaje y para saber todo lo que tiene que ver con eso. Pero claro, es algo que puede pasar que alguien cae en bancarrota y luego crea otro negocio. Pero también, y creo que lo más común es esto lo que dice Luis del fraude y eh, de la especulación, ¿no? Bueno, vamos a terminar esta charla rápidamente porque hay dos más opciones que tienen. Si no funciona el intentar de cobrar al shipper ni el reclamo sobre la fianza, luego pueden interactuar con una agencia de cobranza. Esto funciona más o menos similar a una empresa de factoring, donde esta agencia de cobranza se dedica a comprar facturas o deudas de una empresa y cobrar a los deudores. Sin embargo, a diferencia de factoring, una agencia de cobranza normalmente cobra una tarifa mucho más alta. Y obviamente ellos porque están comprando facturas que fueron emitidas hace mucho tiempo, ¿no? Y hay menos probabilidad de que se va a pagar. Entonces, dependiendo del caso, una agencia de cobranza puede cobrar desde el 15 al 50% de la factura. Pero esto también puede ser una opción para Transcargo USA en tu caso y en el otro caso, quizá Jorge, que esto puede ser una opción también para ustedes, porque aunque quizás pague el 60-50%, al menos se paga algo, ¿no? Pero tendrían que acudir a uno de estos servicios y presentar el caso de, de, de la cobranza. Luis. Hay una pregunta importante que están haciendo por el chat y hay algo que estamos omitiendo. Pregunta el amigo Jeffrey, ¿qué pasa entonces? ¿Se roban el dinero? Este broker que desapareció. Hay muchos factores en juego, técnicamente lo es, pero también existe algo que luchan las factory companies y luchamos los transportistas, que es el doble brokeraje. ¿Cómo funciona esto? Simplemente existe un broker, entra otra figura en juego que es la trampa, adquiere la carga, se hace pasar como un broker
y te Exactamente. otorga la carga a ti. Y esta persona desaparece. Por eso es que tenemos que tener cuidado con quién trabajamos. Para contestar y fortalecer la pregunta que está haciendo el señor Jeffrey allí, que es Es algo una, muy común. es una excelente pregunta y respuesta, Luis, gracias. Tenemos toda una sesión ya grabada en nuestro canal de YouTube de cómo evitar las cargas double brokered y el fraude en la industria. Entonces, les invito también a ir a ver esa sesión y también vamos a convertir en el chat ahorita el enlace a un artículo que escribimos con todos los puntos de esa sesión explicados punto por punto, cómo evitar estas situaciones y también qué es lo que deberían hacer los transportistas para legitimar sus negocios frente a los brokers. Porque nosotros, los transportistas, estamos observando una cantidad de fraude inmensa, pero también los brokers lo experimentan también. Los brokers también están muy vulnerables al fraude. Entonces, ellos también están haciendo sus chequeos, están haciendo su trabajo para elegir bien los transportistas. Entonces, ¿cómo puedes tú parecer como la empresa que tienes, que es profesional, que va a llegar, que no va a estar robando la carga? Todas estas cosas están pensando los brokers. Obviamente esta es la última acción, lo puse como el último, contratar con un abogado, porque muy probablemente esto va a ser la opción más costosa. Depende de cuánto dinero está en juego, ¿no? Pero normalmente solo vale la pena la inversión de un abogado si están buscando cobrar un mínimo de 40 a 50 mil dólares. Sin embargo, algunas firmas de abogados pueden aceptar clientes caso por caso, por lo que si tienes un caso, si crees que tienes un caso muy, muy sólido, sí valdría la pena llamar por teléfono a proponer el caso, ¿no? Al buscar a un abogado que te represente en un caso así, es importantísimo seleccionar una firma o un abogado que tiene experiencia especializada en el derecho de transporte y finanzas corporativos. No quieres, por ejemplo, que tu abogado de temas familiares represente un caso de cobranza hacia un broker o un shipper, ¿no? Entonces, esto sería, lo puse como la última opción, puede ser la primera opción si hay si hay bastantes cargas en juego y son 40, 50 mil dólares para arriba, quizás esto sea algo que necesitan buscar de inmediato. Pero estas son las opciones que por lo menos aprendimos en la sesión de la semana pasada. Fortaleciendo un poco lo que tú dices, Caroline, hay un Sí. truquito que aprendí de un gran experto. Cuando es el caso de que el broker simplemente no quiera pagar la factura, el factory company tampoco, y regresen, y el broker siga operando y el monto sea menor al monto que tú estás indicando, sea un monto representativo, monto 5,000, 6,000, que muchas veces vamos a ver, ok, es poco, pero también nos pesa en Obvio. nuestra facturación. Lo mejor que pueden hacer es aplicar una 1099-C. Una 1099-C se solicita ante el IRS y créanme que eso le duele al broker. Si el broker o la compañía va a seguir operando, esto es como quien dice una raya negativa dentro de esto. Y posteriormente esto le va a indicar al IRS, o mejor dicho, que esta compañía o este broker tuvo este pago, tuvo este servicio no pagado. Y eso le va a afectar a la hora de su declaración. Y es una raya interna que obtiene. No se les olvide nunca el 1099-C. Porque un Interesante. abogado
un abogado, recorrió un abogado por $5,000, te va a cobrar 3,000 y posteriormente no va a ser representativo. Yo lo hice con la compañía del caso que les expliqué, una 1099C, y después vinieron, como quien dice coloquialmente, pidiendo cacao. ¿Cómo podemos hacer? Nosotros te vamos a reconocer. Y esa fue la parte final que no les conté. Wow, excelente. Bueno, lo vamos a investigar. No lo había escuchado antes. A ver, antes de cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo, siempre pasa con el lobo en la carretera que estamos hablando y hablando y hablando y conversando 1000 ¿Cómo horas. es que el cuento? No vamos a extendernos mucho. Y dale, y dale, y dale. Bueno, hay muchas razones para contratar un servicio de factoring. El flujo de caja es un desafío en este sector bastante importante, donde los clientes pueden tardar meses en pagar facturas, ¿verdad? Pues también puede resultar útil tener todas las facturas en un solo lugar, que eso es algo también que ofrece el factoring. Pero, como mencioné anteriormente, el valor más importante que puede ofrecer una empresa de factoring es cierto nivel de protección en cobranzas. Esto no tendría si no tienes un servicio de factoring. Para ser claro, no es lo mismo que una empresa de cobranza, ¿no? Una empresa de factoring es distinto a una empresa de cobranza. Sin embargo, una empresa de factoring que trabaja con miles de transportistas tiene mucho más influencia para cobrar a un broker o un shipper que un solo transportista pequeño, ¿no? Entonces, en ese sentido, le voy a pasar la palabra a mi compañera Verónica Blanco para hablar un poco más acerca de este servicio. Muchas gracias, Carolina, y bienvenidos a todos los que están participando ahora en el taller. Muchas gracias, Luis. Hoy aprendí sobre el 1099C, que es algo que definitivamente voy a investigar un poco más también. Creo que estos talleres son tan informativos y nos ayudan a todos nosotros a mantenernos al tanto de lo que está sucediendo en la industria. Y como mencionó Caroline, una de las cosas más importantes es tener una compañía que te va a guardar de cualquier pérdida en tu negocio. Este es un ejemplo, por ejemplo, la pérdida de una carga y no recibir el pago por ella. Y hablamos un poco anteriormente sobre la diferencia entre compañías de factoreo, las que son recourse y non-recourse. El beneficio de tener una compañía que es non-recourse, por ejemplo, como nosotros trabajamos, es non-recourse. Nosotros bueno, si nosotros por dado caso no podemos colectar por ese invoice, entonces nosotros sí lo contactamos a usted y le pedimos que por favor nos ayude a cancelar ese invoice de nuevo. El beneficio con una compañía como nosotros es que nuestras tarifas se mantienen simplemente por darle el factoring service a ese invoice. No lo atamos a un contrato de largo plazo, pero al mismo tiempo nosotros le informamos cuando nosotros no podemos trabajar con un broker y somos muy cuidadosos con el tipo de broker con el que usted puede trabajar. Le damos un poquito más de libertad con el broker que puede trabajar. Nosotros trabajamos con los brokers que tienen un crédito de A, B, C y D. En la industria de carrier se utilizan las letras para indicar el nivel de crédito que tiene un broker. Y las compañías nosotros somos recourse. Las compañías que hacen non-recourse, ellos son bien estrictos con los brokers que usted puede trabajar. Por ejemplo, si usted quiere trabajar con alguien que tiene un nivel C, es muy probable que una compañía que es non-recourse le permita trabajar con ese broker. Muy simple, si un broker no paga exactamente en la fecha, su nivel de crédito baja rápido, ¿verdad? Si paga a tiempo, se mantiene en A. Si se atrasa un poquito, baja para B. Si tal vez se atrasa unos días, se baja a C.
Entonces, no todo el tiempo es un beneficio trabajar con una compañía que es non-recourse porque también nos limita como carriers trabajar con diferentes brokers y eso no ayuda al negocio crecer, ¿verdad? Lo que sí es muy importante es escoger una compañía como Bobtail que le permite no solamente saber con qué broker está trabajando, nosotros también proveemos talleres como estos para ayudarle a mantenerlos al tanto de cómo prevenir el fraude y también estar al tanto sobre qué es el tipo de broker que usted quiere trabajar, ¿verdad? Normalmente nosotros vemos que el broker tenga 1 año de licencia como broker. Esto nos da a nosotros más seguridad sobre el tipo de pago o el comportamiento de pago que vamos a tener. Sin duda, es siempre mejor trabajar con una compañía de factoring, ya que ellos lo respaldan a ustedes y en cualquier dado caso que usted no sepa qué hacer o cómo entender un contrato que tal vez usted tiene activo con una compañía de factoreo, usted siempre puede contactarnos para que nosotros podamos revisar ese acuerdo y nosotros podemos avisarle si es posible poder transferirlo a nuestra compañía o no. Y bien importante que sepan que nosotros trabajamos con un contrato de 30 días, no manejamos contratos de largo plazo porque no queremos que ustedes se sientan atados a una empresa. ¿Qué pasa si de repente no están a gusto con nuestros servicios y se quieren pasar a otra compañía? Hemos visto casos donde a veces hay personas que quieren venirse con Bobtail y no pueden porque tienen un contrato de 2 años y están pagando no solamente tarifas que le han prometido bajas, pero también están pagando tarifas por un montón de otras cosas que ni sabían que iban a pagar. Por ejemplo, invoice fees, reserve fees, son porcentajes que les retienen las compañías que son non-recourse para protegerse en caso que tengan que ellos, ¿verdad? La situación donde no pueden colectar por un invoice. Así es que es bien importante saber que con una compañía como Bobtail solo van a pagar por hacer el factoreo de su invoice. Mientras si se conecta con una compañía con un contrato de largo plazo, es muy probable que va a estar pagando también por el factoreo, pero también por otros servicios y al final tiene un costo de factoreo en vez de un porcentaje por factorizar su invoice. Bien importante también tener en cuenta que nosotros tenemos el dueño, que es una persona que también ha estado en esta industria, no solamente como jefe de una compañía de factoreo, pero también como carrier. Él y su padre tienen muchos años en esta industria trabajando, así como ustedes trabajan también. Saben muy bien la situación en que se encuentran y por eso nació esta compañía, porque no quería estar con una compañía de factoreo de largo plazo. Entonces dijo, vamos a abrir una compañía que le permite al carrier tener esa libertad de poder recibir un servicio y no tener que estar atado a un servicio por 1 año y tener cargos como termination fees de $15,000 que existen en estos contratos. Así es que es muy importante leer esos contratos antes que los firme. Siendo un carrier nuevo en la industria, no es fácil porque no le dan los trabajos rápidos, pero hay muchas identidades que les pueden ayudar, como los dispatchers, pero también es bueno conocer un poco más sobre qué otras opciones hay para ustedes. Nosotros también tenemos un programa de referral donde usted puede usarlo como otra manera de recibir ingresos para su empresa. Puede referir a sus amistades o a sus familiares que también están en la industria. Nosotros les pagamos $500 por cada referido cuando ellos facturan la cantidad de 20,000. Y si no es un carrier, simplemente es una compañía que trabaja con carriers, también tenemos un programa de afiliados que le permite a usted generar un ingreso secundario. Y si quiere saber más, por favor, contáctenos. Tengo el número de teléfono aquí atrás en mi pantalla, pero para más información sobre nuestros servicios, aquí tenemos la información que ha puesto Caroline. Les agradezco mucho por el tiempo y te regreso de nuevo el micrófono, Caroline. Gracias. Gracias, Vero. Creo que tenemos un par de preguntas más. Así que, Luis Domínguez, ¿tienes otra pregunta? Sí, yo trabajé para una compañía
y resulta que me mandó la 1099, me mandó todo y me dice, ya te pagué tus 7,500, ahí está, ten tu, pero en sí no me ha pagado toda esa cantidad. O sea, también puedo hacer una 1099 por solamente la cantidad que él me ha pagado. Luis, no sé si, Luis Louvier, no sé si tienes una respuesta hacia En esto. en ese caso, eso es una estrategia que te está haciendo el broker, es como una doble jugada, ¿no? Te está pagando un monto y te está diciendo que aplicó el monto por la 10, no, porque te aplicó el pago de la factura. Si puedes hacer la 1099C por el monto faltante. Por el monto faltante nada más. O sea, Por por el lo que monto me debe faltante. él. Exactamente, Ok, porque si entonces recorres como al quien abogado, dice, es lo mismo que te... ajá, entonces como Discúlpame. quien dice, entonces las taxes, cuando haga las taxes, nada más reclamo las taxes, lo que él me ha pagado en sí, lo que tengo lo que me ha depositado en el banco, porque tengo pruebas. Recuerda que Ajá. hay algo muy importante que tienes que tener presente con esta 1099C. Esto es una maldad que le estás haciendo a la compañía. Lo que pasa es que es una maldad que muchos desconocen, ¿ok? Pero es técnicamente una maldad. ¿Qué pasa? Cuando tú le dices a una empresa, te voy a demandar, ellos te van a decir, dale, porque ellos saben de que un Sí, ya me abogado te va dijeron. a quitar $3,000 y tú le y te deben 6,000, ¿tú qué vas a decir en el bufete del abogado? No, ya yo voy a dejar eso así o simplemente no voy a cobrar eso. Pero no sabían de que el señor Luis, el lobo en la carretera, le dijo que existe la 1099C. Bueno, de hecho ya Entonces, me lo es había donde lo dicho puedes hacer. antes y ahorita lo recalcó usted y dije, entonces sí es cierto. Entonces me dieron alimentación para hacerle la maldad. Sí lo puedes hacer, Luis, es la respuesta. Si te pagaron un monto parcial, tú puedes hacer la 1099C. Ojo, no soy contador, pero sé que existe y yo la apliqué y me funcionó de maravilla. Bueno, de Sí, hecho ya quiero había hablado reiterar, con mi contador y él me dijo que puedo reclamar las taxes, que ellos nada más lo que me han pagado y puedo dejar lo que ellos no me han pagado y hacer una Exacto. 1099, pero él me mencionó una NC, Es lo una mismo, 1099 es lo NC. mismo, lo que pasa es lo mismo, lo que pasa es que se conoce 1099C. Y de igual manera, Luis, aquí no somos especialistas ni estamos certificados para indicarte No, que sí, tienes que hacer eso. Siempre sí, tienes que acudir con el profesional con licencia para hacer eso. Es sí, correcto. simplemente lo que existe como derechos tú como transportista que tienes, pero siempre vete por el camino legal. Una persona que esté certificado para emitir una 1099C. Ajá, quizás eso correcto. sería una buena temática Gracias. al futuro para un evento, tener un contador especialista en el la industria del transporte. Te la tengo. Sí me interesa mucho esta 1099C que definitivamente puede ayudar, pero no sé cómo es que se aplica esto. O sea, ¿qué es lo que... Como dice Caroline, señor Jorge, lo pertinente es que esperemos al profesional. Yo no quiero tampoco alborotar el avispero. Sé que existe, pero como le digo, zapatero a sus zapatos. No, Recurra a sí, su de hecho, contador y pregúntale, ¿qué es esto? sí, correcto. De hecho, le tienes que preguntar al que te va a hacer las taxes y él es el que te va a ayudar y el que te ayuda un poco más porque, o sea, porque él te va a hacer las taxes. Si le tienes confianza, le tienes que explicar tu problema y ya explicándole tu problema, él te puede pasar a ayudar en ese aspecto. Queremos reiterar, no somos abogados, no somos contadores, importante acudirse a los profesionales indicados, pero súper chévere poder haber aprendido aún más acciones que podemos tomar en frente a estos desafíos. Génesis, tenías una pregunta. Oh, sí. Esto siempre hay algo importante que uno aprende en cada taller. Pero una pregunta, ¿cómo el broker se entera de que uno le aplicó esa 1099C? Si ellos, porque algunas veces uno se cansa de hacer el cobro y eso, y cómo ellos se enteran de que ya uno hizo esa declaración de esa 1099C. Ok, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Génesis. Génesis, una 1099C es simplemente notificar al IRS, como es el caso que expuso el señor Luis, que se te pagó una factura incompleta.
¿Qué es lo que pasa? Este broker o esta compañía va a reportar ante el IRS que pagó este monto. Y tú, por medio de ese formato que se hace mediante el IRS, por eso que tienes que recurrir a tu parte legal, es donde ellos van a reportar de que no, esto no es así. Yo recibí la mitad. Es por medio del IRS que el broker se va a enterar que tú emitiste la 1099C. Ok, está bien. Y si, por ejemplo, ya no se ha cobrado la factura, no se ha hecho ningún proceso, no se puede hacer la 1099C. ¿Y para qué la vas a hacer si existe ahí es donde tienes que tú recurrir al parámetro legal? Si el broker te dijo que te va a pagar en 45 días, tienes que esperar los 45 días o acudir a una factory company. Ok. No lo puedes hacer al principio porque ¿cuál es la ciencia? Esto es un recurso a la hora de que no se te pague el monto. Ok. Excelente. El monto o nada del monto, ¿verdad? Exactamente. Nada del monto. Es lo que normalmente se aplica cuando no existe nada del monto. A mí me pasó el mismo caso del señor Luis, que es mi caso que yo estoy explicando. A mí me pagaron la mitad. Yo traté de mediar con el broker, no me pagó, emití la 1099C, después llegó a mí pidiendo disculpas y con un bono adicional, cosa que no acepté. Wow. Se ven casos. Y también, aparte de eso, le hice una publicidad gratuita en mis historias. Gracias. Qué bien. Esa es una forma increíble de turn the tables. Sí. Caroline siempre motivando aquí a la revolución, ¿vale? Bueno, si tienen alguna otra pregunta, siempre nos pueden escribir en hello@bobtail.com. Que estén atentos a las otras invitaciones que vamos a hacer para marzo, para abril. Recuerden que vamos a hacer un evento de compliance en abril, y si tienen ideas de qué tipo de evento, qué temática quieren ver en futuros eventos, nos hacen saber por este medio. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a ti, Caroline. Buenas noches, muchachos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye.